hace más de 40 años el tema de los combustibles. Bien. El único fue Balaguer. Vamos a pedirte un permisito, Luis, para recibir una llamada especial del economista Jaime Aristide Escuder. Que tiene un planteamiento interesante porque ha insistido en un marco referencial, el concepto de óptimo, ¿no? Que lo ha divulgado sobre todo en artículos y ¿por qué no aquí mismo en la Z101, en el espacio de consulta económica que cada sábado tenemos en la programación de la Z101, que me parece muy interesante, sobre todo se suma a ciertos aspectos que ya de alguna manera han sido tratados. Sí. Así es. Sí. Jaime, buenos días. Muy buenos días José Luis, a todo el equipo. Te acompaña Jaime acá en cabina el general Miguel Ángel Cordero, coordinador de este espacio. Estamos hoy nutridos acá, el profesor Danilo Klimer, el historiador y lingüista Manuel Núñez, también con nosotros está Luis Humberto, está con nosotros Arsenio Enríquez y por supuesto tu amigo Hernández. Exacto, Enríquez. Lamentablemente no soy de los no de los Enríquez. Estamos con nosotros, estamos aquí en cabina escuchándote, Jaime. Buenos días y fuerte abrazo. Mira, como tú señalas, Luis, para poder entender las diferentes propuestas de reforma tributaria, pues habría que tener un marco, y como sociedad nosotros lo que nos interesa es colocar un sistema tributario que en realidad sea el óptimo para nuestra sociedad, y entender el óptimo como aquello que es lo mejor para todos los ciudadanos. Obviamente que cuando hablamos de una reforma tributaria que implique extracción de recursos, aquí lo que habría que pensar es que se haga de una manera justa, donde aquel que más tenga más pague, así como también eficiente, que es decir, que no sea distorsionante de las decisiones que tú tienes de ahorro, trabajo, inversión, innovación, y también que te permita recaudar la mayor cantidad de recursos de acuerdo a lo que son tus necesidades. Entonces vamos a partir de este punto. Yo creo que no cabe duda que la victoria del presidente Luis Abinader pues despeja el camino hacia lo que sería esta aprobación y ejecución de la reforma tributaria. Entonces lo que tendríamos es que irnos moviendo cada vez más hacia este sistema positivo óptimo que te acabo de señalar. Entonces lo primero que hay que poner sobre la mesa es necesario incrementar las recaudaciones gubernamentales, es necesario incrementar más el gasto social, es necesario elevar la inversión pública, es necesario capitalizar al Banco Central, es necesario evitar que sigamos posponiéndole la carga y tirándosela a las futuras generaciones, porque cuando nos endeudamos para gastar hoy, cuando nos endeudamos para invertir hoy, lo que estamos haciendo es tirarle la carga en términos de deuda y de impuestos futuros a la generación que nos va a ir sustituyendo. Esa generación, sea nuestros hijos, nuestros nietos, que van a entrar al mercado de trabajo en 20, 30 años, pues son los que van a tener la responsabilidad de pagar la deuda. Si nosotros pensamos de manera irresponsable y no nos da y no le damos ninguna importancia a lo que le va a suceder a los jóvenes en el futuro, pues entonces sencillamente pues seguimos endeudados. Pero si le damos importancia a lo que va a suceder en el futuro con los jóvenes, entonces yo creo que llegó el momento de decir sí, necesitamos mejorar esta posición fiscal. Con relación al tema del gasto, hay que tomar en consideración que como sociedad nosotros estamos con una gran carga que viene de nuestro vecino Haití. Es una carga importante por una mano de obra. Llega al país, es muy parecida a la mano de obra del dominicano más pobre, tiene alrededor de 8 años de escolaridad, es una mano de obra que cae en los 2 primeros deciles de la distribución de los ingresos y que demanda en términos netos recursos públicos, es decir, que recibe más recursos públicos de lo que paga de impuestos. Eso sucede con los más pobres en la República Dominicana. Ellos reciben educación, salud, infraestructura, como vivienda,
que cuando uno lo nidia con los impuestos, pues da claramente de que son perceptores netos de recursos. Esto ya lo estimamos y lo calculamos hace años para la República Dominicana y se ha visto cómo se ha acentuado más. Es decir, que hay una parte del gasto que no es para los dominicanos, sino para los inmigrantes. Claro, los inmigrantes vienen, crean valor incluso afectan la distribución de los ingresos, porque su presencia al afectar la distribución de los ingresos, esto significa que le mejora el nivel de ingreso a la parte alta de la distribución, es decir, a los más ricos, los propietarios del capital, los propietarios de quienes lo emplean. Sin embargo, deteriora el nivel de ingreso de aquellos que compiten en el mercado laboral, que son los más pobres, los que trabajaban, por ejemplo, en el sector agropecuario, en el sector construcción, en el sector servicios, que han sido sustituidos por la mano de obra haitiana, pues estos pues han experimentado una reducción de su nivel de salario, porque esto es oferta y demanda. El mercado laboral se maneja que hay mayor oferta de un segmento de la mano de obra, que en este caso son los menos capacitados, pues es lógico que el salario de este segmento laboral pues disminuya. Eso es algo que también tenemos que tomarlo en cuenta para analizar lo que es la necesidad de aumentar el gasto social. Cuando hablamos de aumentar el gasto social, es también porque tenemos una presión que viene desde el primer elemento. Sí. Luego viene el tema de la inversión pública. República Dominicana necesita aumentar la inversión pública. Ahora mismo lo que tenemos de inversión pública es todo 5% de Producto Interno Bruto. Con este nivel de inversión pública, República Dominicana no va a poder seguir manteniendo un nivel de ritmo de crecimiento potencial del 5%. Se va a ir disminuyendo el ritmo de crecimiento potencial si nosotros no damos inversión pública. Recuerden que el general Trujillo tenía una inversión pública del equivalente a un 8% del Producto Interno Bruto. El presidente Balaguer tenía un nivel de inversión pública de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Ahora hemos visto que a partir de Balaguer fue cayendo don Antonio, Jorge Blanco, que estuvieron en situaciones difíciles, principalmente el gobierno de Jorge Blanco, con restricciones de poder ejecutar gasto público porque estaba dentro de un acuerdo con el Foro Monetario Internacional. Registró una reducción significativa de la inversión, luego aumentó otra vez con el presidente Balaguer, luego disminuyó, pero se mantuvo en alrededor del 5% con el presidente Leonel Fernández, y así vimos cómo luego siguió una tendencia descendente, y ahora lo que tenemos es apenas 2.5%, pero nosotros necesitamos alrededor del 5% de inversión pública, 5%, ponle 4%. Es decir, que tú necesitas fácilmente 1.5 adicional de inversión pública. En el lado de salud, que es gasto social, necesita 1. O sea, ya ahí tú tienes 1.5 más 1, ahí tú tienes 2.5% del PIB adicional de recursos que requiere. Capitalizar el Banco Central va a necesitar por lo menos medio punto adicional junto con el punto 6 que se le asigna para comenzar a desmontar esa deuda. O sea que tú necesitas fácilmente entre 3 y 4 puntos de PIB. Si tú tienes ahora mismo un nivel de presión tributaria de 14, pero tienes 17 de gasto, y tú necesitas por lo menos 20% del Producto Interno Bruto tú deberías tener. O sea que tú vas a necesitar entre 5 y 6 puntos de recursos. Entonces, hay que buscar recursos. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que un sistema impositivo debe ser pensado en el óptimo. Y para eso nos tenemos que remontar a 1927 con Dan Brown, que fue un matemático brillantísimo que murió lamentablemente con alrededor de 30 años, de la Universidad de Cambridge. Brillantísimo, Dan Ramsey, que John Maynard Keynes y José Luis, que es alguien que le gusta mucho el mercado, pues obviamente no es keynesiano, pero John Maynard Keynes, que fue la gran cátedra de la Universidad de Cambridge, que sucedió a Alfred Marshall, su gran profesor, pues John Maynard Keynes lo enganchó a economista Dan Ramsey y escribió 2 papers que revolucionaron la economía. Escribió uno de esos en el área
de la imposición óptima y lleva una contribución a la teoría de la imposición, y ahí revolucionó las finanzas públicas por el lado de los ingresos. Frank Ramsey elaboró un modelo donde él explica cómo el gobierno debe recaudar sus recursos, y lo debe hacer dentro de un contexto donde distribuya de manera óptima la carga impositiva, es decir, los impuestos que tenemos que pagar todos como sociedad deben ser distribuidos de una forma óptima, mediante un proceso en el cual se maximiza el nivel de bienestar de la sociedad. Es decir, tiene que tomar en cuenta todos los agentes económicos, tomando en cuenta la distribución. O sea, los agentes económicos no son homogéneos, no son únicos, los agentes son heterogéneos. Se tiene rico, se tiene clase media, se tiene pobre. Entonces, la estrategia implica reducir a un mínimo las distorsiones que se provocan cuando usted recauda, porque cuando usted saca dinero, usted incentiva o puede incentivar el ahorro. Por ejemplo, vamos a suponer o el trabajo, vamos a suponer que usted pone un impuesto sobre la renta de un 100% con una tasa marginal que es la última, en el último tramo, el 100%. Ahí vamos a suponer que usted está trabajando 44 horas, te dice, mira, por una hora adicional le vamos a pagar $1 millón. Y tú dices, wow, $1 millón por una hora adicional. Sí, pero existe una tasa de impuestos sobre la renta de un 100%. ¿Usted la trabajaría? No. ¿Para qué yo voy a trabajar una hora adicional si al final me lo van a quitar? Entonces, eso es la distorsión que producen los impuestos. Entonces, es lo que establece Frank Ramsey, es un mecanismo para poder minimizar esas distorsiones al mismo tiempo que tú estás recaudando, pero además de hacerlo donde tú, de una manera que tú distribuyes equitativamente lo que es la carga. Es decir, que la estrategia implica reducir a un mínimo las distorsiones provocadas por los impuestos al mismo tiempo que tú recaudas de una manera equitativa. Y eso fue verdaderamente revolucionario, muy revolucionario. De hecho, Paul Samuelson, después de 1951, tomó este trabajo de Frank Ramsey y sugirió a partir de ahí la recomendación de que el gobierno establezca impuestos a los bienes de consumo que tengan una reacción baja a los movimientos de presión, es decir, que tengan una baja elasticidad. Ahí puedes encontrar, por ejemplo, aquellos que son algunos productos que pueden afectar la salud o que pueden afectar el medio ambiente, o que tú lo requieres, como por ejemplo los combustibles. Esos son los impuestos que tienen baja elasticidad. Entonces ahí es que ellos dicen, miren, ahí es que usted tiene que establecer, pero teniendo mucho cuidado de no poner tasas que sean tan altas que te distorsionen el consumo y que te provoquen entonces la desaparición del avance imponible. O sea que también ahí por Samuelson ahí fue muy cuidadoso. Luego ya en los 70, 71, 76, James Miller, que fue premio Nobel de Economía, al igual que Paul Samuelson. Paul Samuelson fue el primer premio Nobel de Economía norteamericano en 1970. Pues Miller, que también fue premio Nobel de Economía, fue discípulo de Paul Samuelson y que era profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Miller fue discípulo en el sentido académico, en el sentido de las ideas, porque Paul Samuelson fue quien revolucionó la economía. Pues James Miller realizó aportes verdaderamente extraordinarios a la teoría de la imposición óptima, es decir, de cuál debe ser el sistema impositivo. Con esos estudios, él presentó cuáles serían las tasas óptimas, porque no es lo mismo tú poner una tasa de un 73% como existía, por ejemplo, la ley vieja 5911 de impuestos sobre la República Dominicana, que fue instituida por las que fueron necesarias. Nosotros trabajamos de 1992 con las Naciones Unidas, porque hay que recordar que en 1992 se hizo una reforma, que voy a hablar un poquito más adelante, una reforma profunda de la economía dominicana que tuvo en cuenta todos estos aspectos, que cambió, por ejemplo, esta tasa marginal de 73% a una tasa ya única para las personas jurídicas de un 25% y una marginal máxima para personas físicas de 25% también. En su estudio, James Miller presentó pues esas estimaciones de cuál debe ser esa tasa óptima y nos ha enseñado a nosotros, los economistas, cuál debe ser las tasas óptimas tomando en consideración bases disponibles de consumo, de ingresos, tomando claramente en consideración las diferencias entre los contribuyentes, porque vuelvo y señalo, no es lo mismo un contribuyente de altos ingresos, de alto consumo, a un contribuyente de bajos ingresos, así como también el tipo de productos a ser grabados. Entonces,
A partir de esos fundamentos teóricos que fueron también muy ampliados por diferentes teóricos como Harberger, que vino aquí, que yo conocí muy bien de la Universidad de Chicago, Anthony Atkinson del London School of Economics, Stiglitz, el profesor Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia, Tye, ahora la superestrella de la Universidad de Berkeley, Ivan Werning, una superestrella joven argentino, y ojalá que Milei lo utilice, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Bernard Palinier de la Universidad de Columbia, Apple, a quien conozco muy bien de la Universidad de Harvard, todos ellos pues vieron mejorando considerablemente este marco teórico que hay que entender, o sea, porque cuando se habla de reforma tributaria, oigan, quien te presenta una reforma tributaria que no sabe este marco, o debería saber, vamos a ponerlo así, debería saber este marco para poder tener realmente una reforma que sea buena para el país, porque de lo contrario, si lo que hace es poner medidas a lo loco, pues en realidad poco aporta, porque pudiera ser una forma que nos aleje de lo que debería ser un sistema impositivo óptimo. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esos fundamentos teóricos es que se desprende que la tasa impositiva marginal óptima depende de las elasticidades, es decir, de la reacción de la demanda a los movimientos de precios. Elasticidad no solamente de los bienes, no también de la mano de obra, a ser grabado. Hay que tomar en cuenta la distribución de las habilidades, los ingresos de los contribuyentes, hay que tomar en cuenta el efecto ingreso y el efecto sustitución que produce cada uno de esos impuestos, hay que tomar en cuenta también las condiciones del mercado. Por ejemplo, si el mercado es un monopolio, tú subes la tasa impositiva de un mercado monopólico, pues lo que va a hacer el productor de este bien es trasladar más que proporcionalmente precio, el aumento de la tasa. Vamos a subir, la tasa subió en un 5%, pues los incrementos de precio van a ser más que proporcionales a ese 5%, perjudicando al consumidor. Entonces hay que tomar en cuenta también cuáles las condiciones de competencia de ese mercado. Hay que tomar en cuenta la incidencia sobre los productores y los consumidores, es decir, quién es que finalmente tiene la carga, quién va a tener la carga, si es el productor, si es el consumidor. Ya sea impuesto al consumo, ya sea impuesto sobre la renta, va a tener efectos distintos de acuerdo a las condiciones del mercado, de acuerdo a estas elasticidades que acabo de señalar. Hay que tomar en cuenta el patrón de consumo de los contribuyentes. Por ejemplo, el consumidor más pobre consume más alimentos que los más ricos en términos relativos, por lo tanto, eso significa que si tú lo grabas, los alimentos, vas a perjudicar más a los pobres y debes tomar eso muy en cuenta. Hay que tomar en cuenta también el nivel de renta exenta que tú debes establecer para dejar fuera a los más pobres de la base imponible del impuesto sobre la renta y así aumentar la progresividad. Debes tomar en cuenta también cuáles son los elementos administrativos que te va a brindar a ti un sistema que sea lo más distorsionante posible para tú poder recaudar los recursos. Es decir, que tú debes tomar todos estos puntos en consideración a la hora de diseñar tu reforma tributaria. Entonces, ante esta situación, es que yo creo que podemos ir cayendo ya dentro de ese marco teórico. Es que debemos ir diciendo, bueno, mira, los cambios de tasa que va a ser disponible deben distorsionar lo menos posible las decisiones de ¿qué? Ahorro, inversión, trabajo e innovación. O sea, vuelvo y te señalo, ahorro. Tú no puedes distorsionar el ahorro. Si tú distorsionas el ahorro, ¿qué va a suceder? Pues que no habrá ahorro en el país, y si no hay ahorro, no hay inversión. Pero si al mismo tiempo tú distorsionas la inversión, donde tú, en vez de invertir en un sector, inviertes en otro simplemente porque hay una diferencia positiva, pues esto hace que quizás tú tengas lo que se conoce como empresas o sectores productivos zombies, que solamente están vivos por las transferencias o las extensiones fiscales que tú le colocas. Entonces tienes que tener cuidado de no distorsionar la inversión, el trabajo. Como señalé, si tú le pones un impuesto demasiado alto a las personas en términos marginales de impuestos sobre la renta, personas físicas, pues sencillamente no te van a trabajar. Entonces, como sociedad, nosotros nos interesa que haya trabajo, que la gente se involucre junto con la maquinaria y convierta eso en valor, te cree un valor agregado, te cree producción, te cree bienestar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos para evitar tasas excesivamente variadas o muy altas, porque estas tasas tienden a distorsionar las decisiones de los agentes económicos, provocando ineficiencia y deterioro del ingreso que es la base disponible.
la actividad económica, la base disponible, si tú la deterioras, si tú te alejas del óptimo y produces una situación donde cae la actividad económica, estás disminuyendo la base disponible, entonces estás creando un círculo vicioso donde subes la tasa, distorsiona la economía, cae la actividad económica, cae la base disponible y tienes que volver a subir la tasa. Y vuelve otra vez el círculo. Entonces eso es algo sumamente perjudicial y hay que evitarlo. Entonces hay que tener un sistema que no sea distorsionante, porque si es distorsionante hay una pérdida de bienestar y por tanto se considera una política económica subóptima. Y eso hay que evitarlo. Entonces, por otra parte, ya hablamos del efecto sobre la eficiencia. Hay que evitar que sea distorsionante. Vámonos a la equidad. ¿Qué significa una reforma tributaria? Debe ser equitativa y evitar medidas regresivas. ¿Qué significa medidas regresivas? Significa medidas que afectan más a los más pobres. Hay que evitarlas. Hay que evitar tomar una medida donde el más pobre salga perjudicado. El pobre no puede salir más perjudicado que un rico en términos relativos. No puede ser. Entonces hay que evitar medidas regresivas. Yo he oído por ahí, no, vamos a grabar los alimentos con el ITEVI y así vamos a tener una base más disponible más amplia. Y yo digo, sí, pero tomen en cuenta que es un efecto regresivo. Entonces eso usted tiene que compensarlo a los más pobres, usted lo tiene que compensar porque usted tiene que evitar medidas regresivas. Es decir, que a los que menos ingresos tengan, tú los afectes excesivamente. Y si tú la tienes que poner por fines administrativos, es decir, para tú poder manejar mejor el sistema de cobro de impuestos, tú tienes que grabarlo todo. Ok, tú lo grabas, pero en el mismo tiempo establece un sistema de compensación. Entonces, los cambios positivos deben promover la equidad. Y en ese sentido voy a hablar de dos tipos de equidad. Primero, equidad vertical, que significa que los contribuyentes más ricos paguen una mayor cantidad de impuestos al compararse con los menos ricos. Es decir, hay que de entrada, los más ricos tienen que pagar más. Claro, eso no implica que la tasa impositiva marginal sea creciente, no tiene que ser de que, no, 25, no, 30, 40, 50, subiendo. No, simplemente puedes tener una tasa marginal única y los más ricos van a pagar más. Si tú le grabas la base disponible que le debes grabar a los más ricos, que es mayor que la tasa, que la base disponible de los más pobres, con la misma tasa, pero los más ricos van a pagar más. Entonces, eso es equidad vertical. Ahora, también debe existir la equidad horizontal. ¿Qué significa eso? Que dos contribuyentes con el mismo nivel de ingreso deben pagar lo mismo, que tampoco existe. En el país usted tiene dos contribuyentes, dos que están en la misma actividad económica, donde uno paga más que otro. Porque este fue más hábil y logró el pago de impuestos, logró aprovechar esta extensión, logró aprovechar tal agujero, se escapó por aquí y por eso entonces logró no pagar impuestos. Entonces, no, eso hay que eliminarlo. Usted está en la misma actividad, usted está en el mismo sector, usted está en el mismo nivel de ingreso, usted está en el mismo nivel de consumo, usted pagan lo mismo. Eso es equidad horizontal. Entonces, la reforma impositiva, al mismo tiempo de tomar en cuenta la eficiencia, al tomar en cuenta la equidad, también debe tomar en cuenta la eficiencia recaudatoria. Usted no puede tener un sistema que sea dificilísimo de cumplir con sus compromisos tributarios y también dificilísimo de usted hacer que se cumplan los compromisos tributarios. No, tiene que ser simple. El proceso de cumplimiento de los derechos tributarios debe ser simple, hay que simplificar. Entonces, diversos estudios revelan, oigan bien, para que ustedes vean la importancia de la eficiencia recaudatoria, hay varios estudios que revelan, y esto los organismos internacionales lo tienen todo, y también lo tiene el gobierno dominicano, revelan que si la República Dominicana tuviese el mismo nivel de eficiencia en términos de recaudación que otros países en promedio de la región, la recaudación del ITEVI y del impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas pudieran aumentar hasta 4 puntos porcentuales. Ustedes recuerdan que yo les dije que se necesitaba 4 o 5 puntos del PIB, 6 puntos del PIB que usted quiera. Perfecto. Y ahí no habría deuda, no habría que acumular déficit, no, está bien. Y aumentar todavía la inversión, el gasto social, el gasto en salud, todo ese tipo de cosas. Usted lo puede tener. Claro, no es que se va a buscar 6 puntos. Pero fíjense acá, solamente por temas de evasión impositiva y de ineficiencia se está disminuyendo 4 puntos del PIB, dadas las tasas actualmente vigentes y dada la base vigente. Es decir, antes de pensar, oigan bien, antes de pensar en subir tasas, antes de pensar en ampliar base,
hay que reducir la evasión. O sea, usted tiene que ver medidas para reducir la evasión impositiva. Entonces, el elevadísimo grado de evasión positiva deja claro que en el país se viola la equidad en la distribución de la carga, la evasión y también la ilusión. La ilusión impositiva se traduce en existencia de contribuyentes de altos ingresos con una menor tasa de tributación efectiva que contribuyentes de menores ingresos, y eso hay que cambiarlo. O sea, no es justo que contribuyentes más ricos paguen en términos efectivos menos que contribuyentes más pobres, que la clase media, por ejemplo, que esa es como ese amón, ese está en el medio, ese aguanta por todos los lados, porque no recibe transferencias de parte del gobierno, no recibe servicios de educación pública, ni salud exenciones, pública, tiene que pagar, no recibe muchas veces seguridad, pero tiene que pagar. Sí, Jaime. Tiene que pagar, mientras que los ricos se acogen a muchísimas exenciones y pagan menos en términos efectivos. Entonces, eso viola la equidad y eso hay que eliminarlo. Entonces, esto, vuelvo a señalar, que hace que el sistema tributario actual sea sumamente injusto. Entonces, con relación a las exenciones tributarias, ¿qué yo puedo señalar? Lo primero que hay que tomar en cuenta es, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte? Hay que hacer un análisis costo-beneficio. Hay que hacer un análisis costo-beneficio para determinar cuáles exenciones han o no han cumplido con su objetivo y deben ser eliminadas o reducidas. Si ya usted no cumplió, usted tiene 20 años con exenciones, usted no aumentó la inversión, la capitalización, la eficiencia, bueno, usted desaparece entonces. Ahora, lo mejoró ya y usted es tremendo sector, tremenda actividad productiva y ya no se necesita, entonces también se elimina. Ahora, usted está creciendo en este momento, esta es la coyuntura en usted se está expandiendo, usted está haciendo unas buenas inversiones, hay que mantenerla. Entonces, fíjense que es un análisis costo-beneficio que hay que realizar. Eso es fundamental. Entonces, el objetivo de las autoridades encargadas del diseño y ejecución de la reforma tributaria, ¿cuál debe ser? Mejorar el sistema impositivo, acercándolo al óptimo. Eso es eficiencia, eso es equidad, eso es capacidad recaudatoria. Mediante la variación, primero, de aquellas medidas que están impidiendo que usted, con la tasa actual y la base actual, pueda recaudar 4 puntos del PIB que debería estar recaudando. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Luego, usted debe tomar en cuenta... Jaime. Una inquietud. Usted debe decir, ¿cuál tipo de producto usted debe grabar? ¿Cuál tipo de tasa usted debe establecer? Porque si establece una tasa demasiado alta y distorsiona y cae la base disponible, eso tampoco es algo positivo. Entonces, para mejorar la equidad y minimizar el impacto negativo sobre los segmentos más pobres, ¿qué debe hacer? Bueno, establecer un programa de transferencia compensatoria. Eso hay que subrayarlo. Establecer un programa de transferencia compensatoria que tienda a mantener constante el nivel de bienestar a los más pobres después de la reforma tributaria. Es decir, yo coloco, sea de 5, 10, 15, la tasa que sea, sobre productos que consumen y ahora como están exentos y que consumen principalmente los pobres, devuélvaselo. Jaime, ¿me escucha? Se calcula. ¿Me escucha, Jaime? Estaría pagando 500 pesos más de impuestos porque aumentaron los precios después que usted estableció los impuestos. El ITEVI, por ejemplo, sobre bienes de la canasta básica. Y está pagando 500 pesos al mes más, devuélvaselo. ¿Y cómo? A través de la tarjeta. Usted se lo puede devolver. Entonces, esta medida compensatoria se puede hacer perfectamente. Entonces, yo creo que eso es algo importantísimo. Y ahí me remonto a la reforma de 1992, en la cual yo participé, era un economista junior, yo llegué al país en 1989, 1990, comencé a trabajar en el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, con el equipo de la Universidad de Harvard, que en ese momento estaba haciendo la reforma tributaria. En el caso de los dominicanos estaba encabezado por Héctor Giuliani Curi, y comenzamos a diseñar y ejecutar posteriormente la reforma tributaria. En este momento ¿Me escucha, Jaime? Se diseñó por parte del equipo de Harvard, donde estuvo Glenn Jenkins como cabeza, Ward Hussey, quien escribe código tributario. El código tributario de nosotros actual lo escribe Ward Hussey. Hay algunos que se quieren poner como que son ellos los autores. No, lo escribió Ward Hussey. Yo tengo el documento original dedicado por Ward Hussey. Ward Hussey fue durante 50 años el redactor de todas las leyes impositivas de los Estados Unidos, 50 años en el Congreso Nacional. Le decían el maestro decían Ward Hussey. Pues él redacta el código tributario. El que hacía los cálculos fue el profesor Bob Conrad de la Universidad de Duke. Estaba Owens,
Jim Owens, que fue su director de impuestos internos de los Estados Unidos. Estaba Donald Lubbock, que estuvo también en el ministerio o la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que había lo mejor del sistema impositivo norteamericano, que vino a ayudar a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente del Harvard Institute for International Development. Sí, Jaime, ¿me escucha? Vinieron y trabajaron intensamente en el diseño de esta reforma, que tomó en cuenta todos estos elementos del sistema impositivo óptimo. Y por eso que siempre se habla que esa fue la mejor reforma tributaria, una verdadera reforma tributaria, donde se tomó en cuenta elementos de eficiencia, se tomó en cuenta elementos de equidad, se tomó en cuenta elementos de capacidad recaudatoria, se tomó en cuenta elementos de la capacidad de administración, de la facilidad que debería tener el sistema, y esta ha sido la base que permitió luego otras reformas que se tradujeron luego en un aumento de la capacidad de crecimiento potencial, que es el 5% que hemos tenido de los años 90 hasta el presente. Llegó el momento de hacer una buena reforma tributaria. Lo que yo he visto, lamentablemente, son parchos. Lo que he visto son reformas que o distorsionan la eficiencia, o son reformas que distorsionan la equidad, o son reformas que no son recaudatorias, o son reformas que se alejan del sistema impositivo óptimo. Por eso yo le presento este marco que le acabo de presentar aquí hoy en la Z. Es un marco que yo les recomiendo a las autoridades que lo utilicen. Es un marco que ha sido probado y desarrollado por mentes brillantes desde 1927 con Frank Ramsey, y que yo creo que si lo utilizan, pueden diseñar una verdadera reforma impositiva que cuando se ejecute nos acerque hacia el óptimo, que crea las condiciones para que la República Dominicana pueda seguir creciendo, creando bienestar y tener una sociedad cada vez más justa.